si usted llega a un lugar y le da la contra del amigo, le dice: hey, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Internet? Ten la contraseña. La contraseña es esto. Y llega usted a un desconocido y lo ve, hola, y no le da contraseña. No, pues yo no te conozco, ¿verdad? Le da la contraseña al que conoce, al que no conoce no le da contraseña. Eso se queda de ceros. Y siéntense, ahí viene la información, léale, ahí está la página tanto, y el que no tiene acceso al internet, pues se queda en ceros. No sabe no sabe ni qué está pasando. Para no ser muy largo esto, hermanos, es que la conexión, ahora puedo usarlo en parábola, algo que nosotros diariamente usamos, que es el internet. Te conectas, recibes la información y no te quedas a medias. Otras personas que no reciben la información. Así es la conexión espiritual con la presencia de Dios. La contraseña, hermanos, es un corazón contrito y humillado. Esa es la contraseña para conectarnos con Dios. Dice el cántico que solamente los 144,000 pueden cantar. La contraseña. ¿Tú tienes la contraseña? Y la contraseña es eso, hermanos: el corazón contrito y humillado. No despreciarás tu Señor. Y eso, hermano, nos da el acceso a entrar a su presencia, y esa conexión de su presencia, que la hermana, el hermano enseguida de usted está sintiendo esa presencia y usted no siente nada porque no ha puesto la contraseña, no se ha humillado. No, muchas veces viene uno a la iglesia con soberbia, arrogancia, orgullo o molestias, o sin ganas de estar allí, o simplemente no hay esa conexión, y cuando no hay esa conexión, pues no va a haber ese acceso. Me ha tocado ver congregaciones donde está la presencia de Dios, algunos que nomás ahí están, y muchos quebrantados. O he visto también, y yo he sido mi persona también, yo he sido testimonio de eso, que llega uno bien duro a la iglesia, pero de repente algo lo quebra, y cuando menos piensa, está ahí humillado ante el Señor. ¿Qué es? Los cantos, no sé qué es algo. Es que cuando uno se humilla, entonces tiene la contraseña y el acceso, no de internet, sino de la poderosa presencia de Dios, entra dentro del corazón del hombre, de la mujer, en su mente, y es conectado con esa presencia de Dios. Entonces empieza a percibir y ver, oír, hablar, sentir lo que sus hermanos están sintiendo. Por eso dice, con un mismo sentir, a eso se refiere. Con un mismo, en el mismo espíritu, a eso se refiere. La misma contraseña. Amén. Aquí hay una contraseña, y no está hablando de la internet. Aquí mismo, el servicio empieza, hay una contraseña. El líder, hay una contraseña. ¿Quiere la contraseña? Es muy fácil. Solo dice: Señor, aquí estoy. Digo, aquel hombre que se acopiaba en el pecho y dice: Señor, ten propicio a mi pecador. Y fue conectado con la misericordia de Dios. Cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, hay esa conexión. Pero cuando hay rebeldía, como le digo, arrogancia, soberbia, cómo me veo, cómo me quiero ver bien, o me quiero sentir bien, y todas esas cosas no nos dejan, no nos permiten entrar a la misericordia de Dios. La distracción, todo eso, ya me quiero ir, no quería venir, todas esas cosas no nos dejan conectarnos. Y se va igual, no recibe esa bendición de Dios. Amén. Y las alabanzas sirven, hermanos, para abrir esa puerta a entrar, para poder al lobby, o entrar es más, para entrar, porque para usted, puede agarrar la contraseña allá afuera, ¿va? Pero es mejor agarrarla acá adentro, ¿va? Porque allá afuera no puedes agarrar, al menos que yo te la dé. Entonces entras tú para adentro, entonces te doy la contraseña. Así el Señor Jesucristo está pagando la contraseña. Entras, pero para entrar, hay veces que uno no quiere entrar. No, me da vergüenza, me da pena. No, pues ¿cómo? No, me da vergüenza entrar. No, mira cómo ando para entrar, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo nos mueve a sus ministros por medio de las alabanzas, y el pueblo empieza a cantar, y esa puerta que está cerrada, ese velo, se abre con las alabanzas. Cristo, yo te amo. Y esa persona siente, está dentro, y la otra persona dice: yo también quiero entrar. No hay nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú. Reconozco que te necesito, yo también. Entonces esa puerta, por medio de las alabanzas, el corazón se enmendra, se hace suave, es tocado por las alabanzas. Y ese toque por medio de las alabanzas del Espíritu Santo de Dios, entonces siente algo
y empieza el corazón a quebrantarse poco a poco, y cuando menos piensa, está dentro. Y luego, ahí va la contraseña, pum, entra y empieza a sentir lo mismo. Y eso nos enseña, hermanos, que los cantos no solamente son sonido, letras, armonía, ritmo, tiempo y tono. No, hermanos, es más allá de eso. Es, hermanos, el conectarnos con la presencia de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora sí, mis hermanos, es una pequeña introducción. Amén. Sabe que siempre que yo ministro de alabanza he sido por muchos años, hermano. Y me gusta a mí compartir estas cosas de la alabanza, la oración, porque es bien importante que el pueblo lo sepa. Aunque ya lo sepa, aunque ya lo haga, se lo sigo diciendo, como dijo Pedro, aunque ya estén afirmados en la verdad, no me cansaré de exhortarlos. Así ya no me cansaré de exhortarlos, aunque estén afirmados en la verdad, dijo Pedro. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, amén. Aunque ya lo sepa, y si no lo sepa, pues con mayor razón, para que lo sepa la importancia de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de adorar al Señor, amén. Queremos estar conectados con Él, amén. No queremos quedarnos afuera, amén. Ahora sí, mis hermanos, abra sus Biblias al Salmos, hermanos, 107. Amén. Puestos de pie en reverencia a la palabra de Dios cuando lo haya encontrado. El Salmo 107. Amén. Aleluya. Dice, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a leer en el verso 17. Amén. Salmo 107, versículo 17. Dice la palabra, dice: los insensatos, a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades, fueron afligidos. Su alma abominó toda vianda, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mas clamaron al Señor en su angustia, y salvólos de sus aflicciones. Envió su palabra y curólos, y librólos de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y sacrifiquen sacrificios de alabanzas, y publiquen sus obras con júbilo. Aleluya. Oremos en el Señor. Te damos gracias una vez más por tu bendita palabra que traes una vez más a tu pueblo, a tus hijos, a este remanente pequeño, Señor. Lo traes para darnos, Señor, una vez más de tu presencia, de tu palabra, de tu enseñanza, de tu conocimiento, Señor, de tu sabiduría, porque tú lo eres todo, Señor. Tú eres la sabiduría, tú eres el conocimiento. Danos, Señor, una vez más de revelación a lo tuyo, para que haya más convicción en caminar contigo, Señor, y permanecer en tus caminos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy en día muchos ya conocen de Dios. Muchos ya conocen de Dios, hermanos. Aún han crecido muchas personas en el Evangelio. Hoy en día muchos, especialmente en el habla hispana, muchos de otros países ya vienen, muchos crecieron en el Evangelio, pero hoy viven como si eso nunca hubiera sucedido, como si eso nunca hubiese pasado, como si se quedó en el olvido, como se queda en el olvido un trabajo que tuvo hace muchos años, como se queda en el olvido las escuelas en las cuales fue, que ya muchos ya ni se acuerdan cuáles escuelas fueron, ni cómo se llamaban las escuelas. Pasaron los años y la memoria se fue deteriorando, se fue olvidando aquellos momentos. Ya tiene años muchas personas que han andado en bicicleta y ya les cuesta andar en bicicleta, o haber jugado un deporte y ya tantos años sin hacerlo. Dice uno, claro que ya es lo mismo, pero han olvidado muchos. Muchos crecieron aprendiendo sus escrituras de niños, escuela dominical, ahora ya no se acuerdan ni una. Hoy muchos han oído, cantaban los cantos, las alabanzas, pero se acabó, ya no está, ya no se acuerdan ni cómo empezaba. Han pasado los años apartados y la memoria ha olvidado. En la memoria ya no está en la memoria. Ya no está esa fuerza mental para recordar aquellas cosas tan hermosas.
Y muchos de estas personas, hermanos, fueron fervientes en el Señor. Estuvieron allí echándole con todas sus ganas, amando al Señor con toda su fuerza. Y esas personas que lo hicieron con muchas ganas tienen un poquito más de recuerdo que los que no lo hicieron con muchas ganas. Pues obvio, es como el que estuvo en la escuela, que le echó muchas ganas y estudió bien, al que no estudió bien. Tanto el que se graduó como el que no se graduó. Como el que estuvo en la escuela hasta el 12 grado, como el que se salió antes para irse a trabajar. ¿Quién va a tener mejor memoria en la escuela? El que la termina. ¿Por qué? Porque se enfocó más en lo que estaba haciendo que el que no se enfocó. Y en las iglesias pasa lo mismo. ¿Quién es el que va a recordar más aquellas cosas del Señor? Aquel que se esforzó más y el que se formó menos. ¿Qué peligro? Si peligro corro yo como ministro de Dios, hermanos. Corremos, aún los pastores corren riesgo, corren peligro. Ministros de alabanza, lo he visto, corren el peligro de aún haber estado parados delante del pueblo predicando su palabra y estando dando el ánimo, ya no están. Y caminan como si nunca los tuvieron, se les olvidó, se fue. Ahí está, más, sufren más por todo lo que hicieron. Pero imagínese si el que sirve a Dios con toda su fuerza le puede suceder eso. Ahora imagínese el que ahí anda nomás. Cuando se va para el mundo, ¿qué ganas va a tener de regresar? Si estando en la iglesia, pues nunca disfrutó nada, no gozó de nada, simplemente una vida cotidiana, diaria, nunca hubo realmente un gozo, alegría, algo de qué sacar. Y esto va especialmente para los hijos que crecen en el Evangelio. No le saca gozo, no le saca alegría, no le saca la bendición, no le saca nada, no busca, no se entrega completamente lleno. Cuando tenga la edad para irse para el mundo, ¿qué ganas va a tener de regresar? A eso, tan aburrido, tan nomás haciéndolo por mis padres, nomás haciendo por costumbre, nomás haciendo, no. Ahora estas cosas las va a hacer con ganas. Y como tiene buena memoria esas cosas con ganas que está haciendo fuera en el mundo, ¿no? ¿Qué va a tener ganas de hacer eso? Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando vienen las dificultades a la vida de las personas? ¿Qué pasa cuando vienen las dificultades? Aún, hermanos, aún los que sirven a Dios, y los que estamos cerca de Dios, hermanos, aún los que estamos cerca de Dios no le glorifican como a Dios, como dice la Escritura. Una de las razones que tenemos que entender por qué ministros o pueblo de Dios se retorna al mundo, ¿saben por qué? Esto se oye desagradable, pero es una cruda realidad. El que se va de la iglesia, el que se aparta de Dios. Cuando digo iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, no la iglesia de fulano, sutano, merengano. Cuando se va a la iglesia de Jesucristo, cuando se aparta de Dios, no se aparta porque quiere Él, no se aparta porque yo quise, porque yo entré, porque yo le fui, no, porque tampoco nosotros vinimos a la iglesia porque yo quise, porque no, porque Dios ha permitido. Dice que Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia, y se compadece el que es el que compadece, y Él endurece al que Él quiere. Fíjese, Él hace lo que Él quiere. Nosotros no sabemos eso, pero Él sí. El libre albedrío, como decía con mi hermano, es para nosotros, no para Él. Pero la realidad, hermano, es que el que se aparta de Dios no es porque solito quiso, porque así como nos arrimó, Él también nos aleja. Dice la palabra de Dios: por cuanto no fueres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso cuando vemos personas allá afuera en el mundo, es porque cansaron a Dios con su frivolidad. Pues es bien importante para todos nosotros mirar nuestra frivolidad y espantarnos y decir: Señor, ayúdame, no quiero estar así, porque esto no dura, tarde o temprano me vas a vomitar de tu boca. Hay que ver las señales. Hay veces que a eso vamos, esta predicación, ver las señales. Esta predicación se trata de nosotros como hijos de Dios, es para nosotros, porque muchos se encargan en sus ministerios de hablarle solamente a las almas de afuera y nunca a las de aquí adentro. Nomás quieren juntar, traer gente y luego los de aquí. La iglesia es una escuela y está abierta para todo aquel que quiere, pero como escuela es enseñar
la palabra de Dios enseña a nosotros a permanecer. ¿Y cómo permanecer? ¿Y cómo cuidarnos contra el peligro? No nomás de traernos y de oír el evangelio y venir a los caminos del Señor, sino también de aprender de esto, saber de esto, conocer de esto y cuidarnos de lo malo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado, porque es muy fácil mirar las consecuencias. Decía a mis hijas, toda acción trae consecuencia, ¿verdad que sí, hermanos? Toda acción. Grande acción, mala, grande consecuencia mala. Pequeña acción, pues va a tener una acción mala. Pero pues nomás andaba tomando y aquí estoy en la cárcel y me quieren deportar. Pudo haber matado a alguien, ¿verdad? Que pudo haber matado a una familia entera. Es una arma letal. No se debe manejar tomado. Pero pues fue un errorcito. Hay errorcitos para nosotros y las consecuencias las vemos bien grandes. ¿Por qué yo, Señor, qué hice? Vemos errorcitos, cuando se trata de nuestros errores, los vemos bien pequeñitos. Pero las consecuencias, ay, ¿por qué tan grande? Porque así tan grande fue tu causa. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque el más grande fue. Nosotros vemos nuestros problemas como los que nomás le hice así, dice la niña, nomás le pegué así. ¿Y por qué me castigan? Yo nomás le hice así. Y el castigo lo vi bien grande. ¿Por qué? Porque así vemos nosotros humanamente, así vemos. Así vemos, normalmente nos sufrimos con los hijos y Dios lo sufre con nosotros, los grandes también. Así de grandotes, ya de viejos y señoras ya mayores, ya con hijos o algunos con nietos, y aún así el Señor nos trae como niños chiquitos. ¿Y qué pasa, hermanos? El mundo, cuando comete un error y le vienen las consecuencias que está viniendo, en vez de buscar a Dios, no buscan a Dios, actúan como el mundano que nunca conoció a Dios. El mundano que nunca conoció a Dios le viene un problema y no busca ayuda del cielo. Pues no creció en eso. Él simplemente va a tratar de ver cómo le va a hacer para arreglar su problema o aguantarse. Y aquellos que conocieron del evangelio, que crecieron en el evangelio, van caminando y les viene un problema y ya saben la respuesta. ¿Qué es? Decir: Señor, ayúdame, perdóname, me aparté de ti, he pecado contra el cielo, contra ti, Señor. No merezco, Señor, no merezco. Tómame como uno de tus servidores, dijo el hijo pródigo. Pero hay algunos que aún en medio de los problemas no hacen eso. No dicen: Señor, ayúdame, no. Empiezan a hacer lo mismo que aquellos que no conocen a Dios, a buscar por aquí, por acá, por aquí, para no regresar a los caminos del Señor. Y eso, hermanos, en vez de, se ve como que: Señor santo, ¿por qué haces eso con ellos, Señor? ¿Y por qué conmigo cuando viene un problema te busco, Señor? No es porque sea mejor que ellos, simplemente porque tú has escogido escribir eso en mi vida. ¿Cómo no de estar agradecido con Dios, hermanos? Nosotros, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas y han buscado de Dios? ¿Cuántos de ustedes han tenido una situación crítica de salud o algo y han dicho: Señor, ayúdame? Y aunque muchas veces no nos ayude, pero todos ahí estamos: Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Él es nuestro Dios. Aunque sabemos: Señor, yo cometí errores, perdóname y ayúdame. Nos humillamos a Él. Así decía esta escritura, que el pueblo se humilló. Digo: Señor. Y nos muestra. Nos hacemos cosas chiquititas y luego nos vienen errores. Que, ay, Señor, ¿por qué? Señor, por esto. Ok, voy a dejar de hacer esto y voy a hacer esto. Ok, ya no voy a hacer eso y voy a hacer esto. Y es cuando empezamos a ver el alivio. Cuando empezamos a hacer las cosas como Dios quiere, empezamos a ver el alivio de Dios. Pero cuando no quieres entender, no puedes dejar eso, hija, no puedes dejar eso. Mi hijo, no, ¿quieres seguir haciendo eso? Mi hija, ¿quiere seguir haciendo eso? No puedes dejar eso y seguir haciendo eso. Bueno, pues entonces va a venir cada rato. Y no entendemos. Pues dice la escritura una vez más: los insensatos, a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades, fueron afligidos.
Cuando uno aprende a entender, fue esto por insensato, por querer hacer como yo quiero y no como Dios manda, por no guardar sus mandamientos como Él quiere. Ahora estoy sufriendo las consecuencias. Estoy sufriendo las consecuencias. Y muchas veces las consecuencias no llegan como uno espera, llegan de otra manera que uno lo sorprende Dios. Lo sorprende Dios. Pues es bien importante, hermanos, entender. Dice, su alma abominó toda vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. Muchos de ellos ya hasta la muerte, dice, y no se arrepienten. Pero hay algunos, dice la palabra de Dios, mas clamaron al Señor en su angustia y salvólos de sus aflicciones. Fíjate el Señor. El Señor, dice la palabra de Dios, que es grande en ira, pero también dice que es grande en misericordia, hermanos. Envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Aquí está uno de ellos, hermano. Yo soy testimonio de eso, la verdad, hermanos. Haberme apartado de Dios me fue pero horrible, hermanos. Los que no me conocieron en ese tiempo me dan ganas de enseñarles mis fotos de cómo miraba. Van a decir que daba lástima. No estoy exagerando. Mis hijas han visto las fotos y dicen, mira, así me miraba yo, así estaba yo, ustedes eran muy chiquitas. Pero fíjense cómo me veo yo, cómo ella. ¿Por qué? Porque el Señor me había yo buscadome. El Señor me había afligido de una manera tan vergonzosa, tan deseable, que aún los mismos del mundo, aún los mismos de México, decían como ese ciudadano, como ese que creció en el Evangelio, está en esa condición. Porque apartarse de Dios trae, todos los errores traen consecuencias, pero el Señor me vomitó de su boca. ¿Por qué? Porque empecé a decir las cosas del mundo, empecé a jugar con las dos. Pero fíjese, clamé un día al Señor, el Señor oyó mi clamor y tuvo misericordia de mí y me regresó. Y sé que no soy el único, a muchos nos ha hecho eso el Señor. La situación es, y ahora que estamos en el Señor, hay que cuidar de glorificar a Dios como Él quiere, porque podemos llegar a una situación donde lo vamos a empezar a hacer de una manera en que nosotros queremos, como yo quiero. Y allí el error, estamos jugando con fuego de Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado. Vamos a ver, hermanos, miren cómo dice, clamaron al Señor. Lo va a seguir leyendo. Dice, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y sacrifiquen sacrificios de alabanza y publiquen sus obras. ¿Con qué? Con júbilo. Fíjense, dice publiquen sus alabanzas con júbilo. Quiere decir que debe de haber una alegría, un gozo, una convicción, una certeza, hermanos, una responsabilidad, un deseo, un anhelo a lo que el Señor ha hecho por nosotros, a nuestro Dios. Pero ¿qué pasa cuando no hay? ¿Qué pasa cuando empezamos nosotros en vez de tener esa alegría, ese deseo, lo empezamos a tener en los nuestros, en lo mío y en los nuestros y en lo que tenemos y en la vida que nos va? Entonces, hermanos, ya no le vamos a poder glorificar como al Señor. Me decía hace poquito un muchacho del trabajo, decía, hey, ¿por qué la gente baila en las iglesias? Y digo, pues depende, porque hay danza y hay baile. No, ¿por qué saltan? Digo, a lo mejor tú porque no tienes hijos, pero si yo a mis hijas chiquitas les digo, y las grandes ya están más grandes para entender porque están chiquitas igual, que íbamos a ir a la playa, o que íbamos a ir al parque, o que íbamos a ir al Chuck E. Cheese, o que íbamos a ir al what's it, donde están los toboganes en Blue Bayou. No, hombre, vamos, una alegría, saltaban de alegría, papi, corrían para acá, corrían, una sonrisa y saltaban arriba de mí, gracias papi, así me dice Valeria, gracias, thank you daddy, thank you, y me abraza y está salte y salte, contenta. Ok, te gris y está salte y salte y salte, una alegría. Dígame, ¿quién puede decir que eso es malo? ¿Quién me puede decir que lo que está haciendo ese salte y salte y salte es malo? Es el diablo. ¿Verdad que no? Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces. La alegría, salud, la alegría, el gozo de esa niña en su inocencia, porque no hay, qué mal hay en un niño, una niña. Hay alegría, ¿por qué?
porque ha recibido algo tan hermoso. Y nosotros los hijos de Dios no hemos recibido algo tan hermoso que podamos nosotros gozarnos y saltar de alegría. Amén. Pero esa idea ha creado el diablo en las mentes de gente extrema, religiosa, de que, ay, no dance porque aquel danza, aquel salta. Y ¿cuántos no hemos? Yo he saltado de alegría con esta salvación tan grande. ¿Cómo vendría aquel hombre de lepra que lo curó el Señor? ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? No venía allí como muchos quieren expresar su alegría allí, la alegría. Así no venía aquel hombre. Aquel hombre venía gritando, saltando, alabando a Dios. No importaba que lo mirara. El rey David, cuando vio que el arca iba entrando y que el pueblo se gozaba y saltaba y se alegraba, lo contagió a David. Y David saltó y ellos, oh rey, las vestiduras las vas a ensuciar. Quíteme esto, no puedo saltar con alegría como quiero. Amén, aleluya. Porque esa no fue la primera vez que David danzó. Imagínense ya cuando los leones agarraban las ovejitas y se las querían comer y las defendía y las salvaba. Alababa a Dios. Saltaba y decía, sí, aquí está, Señor, vivió. Amén. Imagínense que su hijo se está muriendo y de repente el Señor lo sana. Salta. ¡Aleluya! No viene muchas veces con el espíritu. Aleluya. No. ¿Verdad que no? Porque hay un gozo interno. Había un testimonio de un hombre de Dios que su mujer ya la daban por muerta. Dice que cuando la vio ya estaba blanca, pálida. Su mujer ya para morirse. Y empezó a orar por ella. Señor, si te la vas a llevar ya. De repente se levantó aquella mujer. Y cuando se levantó empezó a hablar unas lenguas angelicales. Y empezó a saltar. Y dice que empezó a hacer una danza hermosa que nunca había visto. Una danza, una alegría en ella. El Señor la sanó ese momento. Testimonios, hermanos, donde hay una alegría, un gozo por las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa? Dijo David, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué pasa, hermanos, cuando se acaba el gozo? Se acaba la alegría. Se acaba la alegría, el gozo se acabó. Una de las cosas que acaba el gozo, acaba la alegría, hermanos, y tristemente es la verdad, es tener que guardar los mandamientos del Señor. Es como, llega aquí, va a vivir aquí. Ay, gracias papá, mamá, aquí va a vivir con nosotros. Ay, está bien bonita la casa, tiene alberca afuera, aquí pueden jugar todo lo que quieran, aquí hay para todos. Ay, mira, alegre, sí, pero aquí están las reglas, así, ¿ok? No son extremas, pero son reglas que se tienen que guardar para que usted aprenda a ser una buena persona, responsable, respetuosa, agradable. ¿Amén? Empezando con el temor de Dios. Si uno está en las reglas, se acabó el gozo, se acabó la alegría. Ya no alegre. ¿Por qué? Porque ya no hay alegría. ¿Por qué? Porque ya las reglas no me gustan. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer como yo quiera. Yo quiero servir a Dios, pero vivir como a mí me dé mi gana. Ponerme yo lo que quiera en mi cuerpo, hacerme lo que yo quiera, ponerme como yo quiera, y la modestia sale sobrando. Y luego ¿qué pasa? Así no se puede servir a Dios. Se puede hacer, pero conforme a la palabra de Dios no se debe de hacer, porque Dios manda, hermanos. La modestia es algo que aún en aquellos tiempos la gente usaba con modestia. Amén. En aquellos tiempos las mujeres cubrían sus cuerpos. Los hombres andaban decentes. Pero ¿qué ha pasado hoy en día? En el mismo cristianismo ha habido mujeres quieren mostrar sus cuerpos, y luego los hombres también andan acá enseñando sus muscle t-shirts, y la realidad es que eso hace mal. Eso, ¿por qué, hermanos? Porque servir a Dios se requiere esos valores de modestia, de valor, de modestia con el Señor. Pero hoy en día vivimos en unos tiempos donde el cristianismo quiere vivir como Él quiere. Señor, yo te voy a servir, pero a mis condiciones. Y yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer esto, puedo hacer esto, lo otro. Y todo esto puedo hacer yo.
Y imagino que el Señor va a decir, ok, hijo, con tal de que me sirvas. No. Pero hay extremos también, hermano, extremos donde quieren llevar a la persona simplemente a, entre más mal se mire, entre más fea la persona se mire, pues más agradable. No es cierto. No es cierto. Hay un balance en esto. Turn the air, Ramona. Turn the air. Turn it colder. You know what I mean. Y cuando no hay ese balance, hermanos, entonces uno fácilmente puede distraerse, ya sea por mirar todo pecado o también por mirar todo religioso. El hermano muy religioso, o el religioso mirar todo como pecado. Y así están los dos grupos. Y Dios quiere modestia, sinceridad. Amén. Modestia y sinceridad, que si la hermana, si aquella mujer anda vestida y la andan barriendo y vea con las manos, eso está bien, está mal de su parte. O si también la hermana dice, ay, ¿cómo ando yo y cómo andas tú? Yo ando muy guapa, eso también está mal. Pero hoy vivimos en tiempos, hermanos, donde no solo los del mundo han dejado de glorificar a Dios como deben, que cuando están en angustia no le buscan, no nos sirve. También en nosotros, el mismo pueblo de Dios, hermanos, es importante entender que si sufrimos consecuencias, hermanos, hay que rápido decir, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Muéstrame qué estoy haciendo mal. Pero muchas veces no hacemos eso. Simplemente lo vemos como los mundanos. Está bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Vamos, adelante. No, hermano, no es así la cosa. Y pensamos que eso es fe. Bueno, nos vino este problema, pero no te preocupes, hermano. Adelante, vamos adelante, como sean siervos de Dios, porque vengan los obstáculos. Espérese, hay que ver qué hizo mal. Algo está. Porque Job, Señor, ¿qué hice? Y yo no hice nada. Y cuando llegó Dios, ¿qué dijo Job? Me aborrezco y me arrepiento. ¿De qué? ¿Qué hizo mal? Él reconoció, Job, que algo había hecho mal. Reconoció que se había subido en su caballo y que él era justo y cuidado con él. Hermanos, Dios no regaña nomás porque lo quiero regañar, ¿no? Y Dios nos muestra en su palabra que tenemos que nosotros, hermanos, meditar. ¿Sabes? Híjole, perdí el trabajo. Medite, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Y no piense, no, pues que hice esto mal o hice esto mal. Hay que pensar primeramente en lo espiritual y luego después empieza en lo literal. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Por qué me fui por allá? Híjole, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Y se me ponchó la llanta yendo a la iglesia, pero ¿por qué me pasó esto? Hay que pensar, porque es bueno no ser es bueno no ser negativo, hay que no ser negativos, que todo, es que yo, no, pero tampoco ser muy positivo, no, vamos adelante, no ha pasado nada y vamos, tampoco, esos dos extremos no están bien. Hoy vivimos en un cristianismo donde todo va a estar bien y canto que todo va a estar bien y todo va a estar bien. Y así no puede ver la persona por qué le está yendo mal. No puede ver. Hay que ver lo que, Señor, en qué te hemos ofendido. Diciendo, aquí nos está mostrando que, les vino angustia y luego que hicieron, clamaron a Dios, Señor. No, es que para clamar a Dios te tengo que andar yo bien mal. No. Hay veces que nosotros, el Señor dice, haz esto por mí. Y, yo aquí estoy bien. Y luego viene lo malo. Ay, no, está bien, todos vamos adelante, hacia adelante. ¿Por qué? Le conviene a esa persona porque quiere seguir viviendo como está, no quiere dar la extra milla. Eso pasa muchas veces en el cristianismo. ¿Por qué? Porque vino un problema, hermano, ore por mí, un problema, pero pues Dios nos va a llevar en victoria. Pero no quieren dar esa extra milla. Dijo el Señor a Pedro, si te dan una carga, tú cargas la otra milla. Si te quitan, tú dale más. Otra más. Esa palabra es esfuerzo, esforzarnos en las cosas de Dios. Pero cuando no nos esforzamos en las cosas de Dios, viene la consecuencia por no esforzarnos. Ya no nos está hablando nomás por andar allá en el mundo, no. Aún Dios castiga. Dice que el juicio de Dios empieza ¿dónde? En casa. Amén. Y también hay a los de afuera. Dijo Dios a los de afuera. Juzgará Dios a los de afuera, como Él sabe. Pero nosotros también nos trae derechitos, así como traían los apóstoles, regañados. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si nosotros no hacemos como Él quiere, las consecuencias, digo, yo los juzgo, pero las palabras que han dado juzgarán aquel día. Las palabras de Dios son las que nos llevan a las consecuencias. Nosotros mismos hemos seguido el consejo y sabemos lo que es lo bueno, pero hacemos lo que nosotros queremos y luego vemos la consecuencia.
Cuando el hombre deja de orar, cuando la mujer deja de orar, cuando busca a Dios, empiezan los problemas matrimoniales. Y pero ¿por qué? No es por su culpa, no es porque ella, es porque no, es porque han dejado de orar. Es porque se han enfriado. Eso es el principio de la razón por qué las consecuencias muchas veces, la mayoría de las veces. Primero hay que ver lo espiritual, por qué he dejado de hacer o qué no he hecho. Cuando vemos eso, entonces entendemos y podemos arreglar las cosas. También es obvio que es porque, si lo vemos humanamente hablando, no es porque mi esposo hizo esto o porque mi esposa hizo esto. Obvio, ¿verdad? O porque mi hija hizo esto, o porque mi hijo hizo esto, o porque mi hermana, o porque mi tío, porque fue alguna. Alguien hizo algo mal. Claro que hizo algo, pero las cosas espirituales van primero. Claro que ese es el problema, pero hay que ver por qué. El ministro hizo una injusticia, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando con el ministro? ¿Verdad? O tú y usted, hermano, hizo eso. Sí, hermano, disculpe, ¿por qué lo hizo? Hay una razón, siempre hay una razón espiritual por qué suceden las cosas. Dice la palabra de Dios que Dios no enviará algo sin antes decirle a sus santos profetas. ¿Por qué? Porque primero está lo espiritual y luego lo físico. Y las consecuencias nos tienen que hablar para decirnos dónde está el error. Y qué bendición entender esto, porque el diablo no quiere que sepamos eso. El diablo quiere que se hable de esto, hermanos. El diablo quiere que esto se calle, que no se diga, para que uno sigamos viviendo con una mente ya sea. Porque los problemas muchas veces, no, hermano, pues yo no puedo, pues porque mire cómo me va y esto y lo otro. Eso está mal, pero también está mal. No se preocupe, vamos adelante y pura victoria y pura victoria. Eso también está mal. Eso también no es de Dios, porque ya no hay humillación ante Dios.